en el caso de Europa, yo pienso que Europa es un continente mucho más complicado. Por la tecnología, por los medios, pero que Europa tiene mucha pobreza, tiene mucha precariedad, o sea, tiene mucha necesidad de impulso, pero es donde más menos organización social puede existir. O se dan dos fenómenos muy interesantes. Yo estaba en Madrid, recuerdo yo, cuando la intervención en Irak. De un día para otro había más de 1 millón de gente en la calle manifestando. Yo dije, se dio la revolución en España y seguro que después sigue con todos los países europeos. Qué suerte. Ya la hicimos. Sí. Yo dije, pues la voy a salir una foto de que tuve el honor de estar a la par de ellos. Pero ¿qué es? El día siguiente? El día siguiente, nada. No, praticamente dice che quando stava a Madrid c'è stato dell'invasione in Iraq dell'invasione in Iraq e da un giorno all'altro dice 1 milione di erano in persone piazza a sono uscite manifestare e quindi lui ha detto cacchio vedi qua è scoppiata la rivoluzione in Spagna e mo anche in tutti gli altri paesi così invece il giorno dopo non c'era nessuno per strada. Il giorno dopo invece Sí, al día siguiente no había nadie en la calle. Y después yo diciendo, ¿quiénes son los dirigentes? ¿A dónde están? Vamos a verles. Continuemos. No había nadie. Es espontáneo. Pero esto te deja algo, te deja varias preguntas. O muchas preguntas. Pero te deja cosas positivas. Ese pueblo está vivo. Ese pueblo tiene corazón. Ese pueblo tiene conciencia. Ese pueblo ama la vida. Eso te lo dice. Porque si no, si fueran indiferentes, si les valiera mierda todo, ¿para qué iban a salir? Mejor se van al parque, se van a un cine, a un teatro, se van a un día de campo y ya. ¿Para qué complicarse la vida? Pero asimismo, esas explosiones se dan en Italia, en varias partes de Europa. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Lo que te dice que hay algo que duele. Ahí hay algo que se siente, pero que no encuentra por dónde salir ni cómo salir. Y esto es muy importante, irlo estudiando, ir viendo qué es lo que nos pasa. Centroamérica, Guatemala en especial. Yo le decía a los muchachos, convoquemos a una marcha. Nos llevamos 3, 5 meses convocando una marcha, preparando condiciones para la marcha. Y cuando se llega el día de la marcha, le digo a los muchachos, es un éxito. ¿Por qué? Porque mirá, llevamos 3 deteniendo la manta, 8 gritando y 1 en seguridad. Ya es marcha. Uno di sicurezza, 3 che tengono lo striscione e 8 che urlano e basta. E questa è la marcia che hanno fatto dopo 5 mesi che organizzano. Pero esas 3 o 4 locas y locos son los que permanecen toda la vida. Siempre están de necios. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Y por qué la gente no llega? A mí me gustaría invertir las cosas, ¿va? Porque no creen en los proyectos. Sí lo creen. Pero no llegan. Pero no llegan. ¿Ya? Entonces hay varios fenómenos. Yo me supongo que el europeo debe ser la cajita mágica y los sistemas masivos de comunicación, los que deben de influir mucho, ¿verdad? Para meterle la gran baboseada a uno y hacerle creer que estamos en el mejor de los mejores de los terrenos y de la etapa del ser humano. Supongo. Pero les dije que ahí me disculpan si digo una bobería. Se ustedes la si corrigen. sbaglia su questo, correggiamo. Entonces yo supongo que una de las principales causas europeas debe de andar por ahí, ¿verdad? De que nos hacen creer de que estamos en lo mejor de lo mejor. Ci fanno credere che stiamo in un bel mondo, che va tutto bene. Y aquí, en Guatemala, y especialmente Guatemala y también una parte de Chiapas, es el terror. El terror es el que no deja mover a la gente. E la paura invece è quello che non li fa muovere. Aquí te controlan que están levantando un movimiento y no te van a llevar preso. ¿Saben ustedes que durante los 36 años de conflicto armado en Guatemala nunca hubieron presos políticos? Non ci sono mai stati arrestati politici, cioè non Aquí- venivano presi e non erano arrestati. Aquí erano solamente ammazzati. habían heridos y muertos. Aquí no había de otro tipo.
Igual en los combates. El ejército tenía una ley. Solamente tengo hombres muertos, ¿verdad? O hombres defendiendo el terreno de combate, decía. Pero nunca heridos ni desarmados. ¿Qué le metían a la cabeza a la persona? Que era una máquina, que era un instrumento y que debía de actuar en base a eso. Y por eso, que lograras que un soldado guatemalteco se rindiera combatiendo, eso era imposible. El hombre se moría ahí peleando. Nunca sabía por qué. Solo sabía que si se dejaba quitar el arma, si se rendía, su propio ejército lo mataba. Era lo único que sabía. Y por lo tanto, pues había que morirse o defender el pellejo. Entonces, las culturas son distintas. Entonces, en Guatemala, ¿cuál es la cultura que nos han implementado? La cultura de la violencia, del terrorismo. Hay un miedo total. Y entonces, organizar a la gente, ahora empiezan a haber pequeños cambios, muy pequeñitos, pero hace un par de años, hace que 5 años o más, inclusive no cualquiera se atrevía a decir yo soy revolucionario. Éramos pocos las locas y locos que salíamos con nuestras playeras a gritar a la calle, de ahí casi nadie, por un temor real. ¿Por qué? Paura reale. Porque no te capturan ni te ponen una demanda, te asesinan de una vez. Así es como funciona la cosa aquí. En cambio allá, en Europa, especialmente en Estados Unidos, aparte de que existe de alguna manera la violencia, ¿verdad? Aparte de eso, pues utilizan los medios masivos de comunicación. El sistema está diseñado para hacerte creer que estás en el mejor momento de la vida. Ahora, yo pienso una cosa. Todos podemos hacer grandes cambios. El asunto es cómo vamos a encontrar la razón que nos aglutine. No importa. Agglutina che ci rende massa. Cioè che ci... No importa que sea ni cuántos sean. Lo importante es estructurarlo y darle continuidad. ¿Va? Y tomando en cuenta... Disculpe, Ron, non importa un gruppo quanto grande sia, ma dargli continuità e struttura, anche un piccolo gruppo può fare cambi importanti. Ajá. Y yo pienso que hay muchas de estas cosas. Yo estaba leyendo unos reportajes ahí de uno de los países más ricos del mundo. Yo estaba viendo, hablando de juventud, por cierto, estaba viendo ahí un documental en la televisión, es donde más jóvenes se han suicidado. Y uno dice, ¿por qué si es el que tiene más dinero? ¿Por qué si es el que tiene mayor comodidad? ¿Por qué si lo tienen todo? ¿Por qué se suicidan? ¿Cuánto diera yo por multiplicar mi vida, mi juventud, para seguirle dedicando tiempo a la lucha de las grandes mayorías, del bienestar social o del globo terráqueo? A mí me encantaría poder alargar la vida. ¿Y por qué estos que supuestamente tienen todo resuelto, por qué se suicidan? Esas 3 días estuve viendo ese documental. Cioè, perché queste persone in un paese Entonces, c'è così tanto suicidio? Al final uno se da cuenta de otras cosas, que todo lo material en vastedad como que le perdés el sentido a la vida, como que te deja vacío, como dijo alguien por ahí. Lo importante es que tenemos el corazón, ¿verdad? Pues entonces potencialicemos ese corazón, ¿verdad? Porque a veces arrancar más fácil una sonrisa de una familia pobre, hemos estado viendo eso, que de una familia acaudalada. È più facile accendere un sorriso ai poveri. Entonces todas estas cosas como que tenemos que irlas potencializando. ¿Perdón? No, che ricca, diciamo. De mucho dinero. ¿Verdad? O sea, quiero decir como que en una familia muy pobre, aunque haya una tacita de frijol, como que esa tacita de frijol se consume sonriendo, con mucha felicidad, ¿verdad? Y a veces hay familias que tienen mucho dinero y hay mucho problema familiar, como que hace falta algo, como que hay un vacío. Se c'è un vuoto. Y eso mismo supongo que le pasa al país más rico del mundo, que tiene tanto suicidio de joven. O sea, el joven como que ya no tiene nada que hacer, como que ha perdido, y no, al contrario. Si tuviera recursos, yo pienso que hay muchas partes, o él mismo tiene que reconstruirse, él mismo tiene que ser responsable consigo mismo. Entonces yo pienso que en los países europeos
la juventud podría tener la oportunidad de hacer cosas muy fuertes, muy, muy profundas, muy importantes. Nei paesi europei i giovani potrebbero fare delle cose molto molto importanti. Y yo pienso que eso, hablemos de la situación de la vivienda, por ejemplo. La situación de la Abbiamo il vivienda problema delle case. es una situación muy delicada, no solo en Guatemala. Por lo menos lo poco que caminé en la famosa Europa, la mayoría de la juventud tiene problemas de vivienda, tiene problemas con cómo independizarse de la familia. A nosotros aquí, como decimos nosotros vulgarmente hablando, a los 14, 15 años ya sos hombre y ganaste la vida y ve cómo lo resolves. En Europa no. En Europa hay muchos chavales, ¿verdad?, que tienen la gran dicha, que cuánto diéramos por tener a nosotros, que dependen de los papás, aún teniendo 25 y 30 años. Yo tengo muchos amigos así, y les digo, puchica, qué grande, ¿verdad? Yo hubiera querido tener esa oportunidad y potencial, ¿verdad? Pero eso no es graciosidad, pues, ¿verdad? Pero los jóvenes allá se pueden estructurar en varias luchas, ¿verdad? Una es la vivienda, por ejemplo. ¿Cómo resolver el problema de la vivienda? O sea, cómo encontrar una salida. Yo no estoy diciendo que las ocupas son malas. Yo pienso que es una forma de rebeldía. Es una manera de decir, no estoy de acuerdo con el sistema, ¿verdad? Deberíamos de utilizar mejor los recursos. Yo estoy de acuerdo a eso. Y hay que hacerlo. Il sistema dell'occupazione delle case vuote, cioè una forma di ribellione, è un sistema che non garantisce la possibilità di un giovane di essere indipendente a 30 anni. Mas, sin embargo, yo creo que en Europa se pueden construir movimientos juveniles o movimientos sociales, porque el problema no son los jóvenes, ¿verdad?, en una lucha por la vivienda, de manera jurídica, de manera estructural, organizada, encontrar un punto de partida, algo que nos permita empezar a unirnos y ser como la muestra de que sí podemos hacer cambios. Porque tanto en Europa como en cualquier parte del mundo, el sistema nunca te va a decir, toma, esto es tuyo, nunca. Mientras no haya un movimiento, una organización que llegue y que arrebate lo que le toca, el sistema no te lo va a aflojar. El sistema no va a llegar y te va a decir, toma, es tuyo. Il sistema mai ti regala una cosa. Finché non c'è un movimento, un gruppo che si organizza e si va a prendere quello che il sistema mai ti offre, rimarremo se no sempre senza niente. Anche strutturata a livello legale, diceva, c'è una Sì, cosa... anche a livello legale. Non per forza di lotta armata, ma anche No, a no, livello legale. assolutamente no. I movimenti europei che occupano case libere non sono movimenti armati. Infatti. No, No, claro. Non luce armate. sí, no. Yo pienso que el derecho a la rebelión la tenemos todos. Il diritto a essere... Y además es jurídico, ¿va?, a nivel mundial. Nosotros tenemos derecho a rebelarnos, tenemos derecho a protestar, tenemos derecho a exigir, ¿verdad? Lo que sí se nos negó ya hace varios años es el derecho a una revolución armada, eso sí es cierto, ¿verdad? Pero el derecho a una lucha por nuestro bienestar, eso no se ha perdido. Y además, como yo les decía, las luchas para mí deben de empezar desde lo más simple a lo más complejo. O sea, lo de la vivienda podría ser una de las razones por las cuales deberían de surgir algunos movimientos sociales, juveniles, ¿verdad?, del sistema europeo, por ejemplo, ¿verdad? En Guatemala, la ocupa de la vivienda no ha sido mayor problema. En Guatemala lo que se ha manifestado más es la ocupa de las tierras, la de los coroneles, la de generales, terratenientes, ese rollo. Y se usan dos formas. Una es que la ocupas y tratas de resistir y mantener, y a la par negocias para poderte quedar con ella. ¿Y qué le estás negociando? Una fórmula de pago. O sea, ni siquiera le estás diciendo yo me la quedo porque a mí se me antojó, porque eso es peligroso, ¿no? No, yo la necesito y por eso me la quedo, pero yo te voy a pagar. Entonces ahora pongámonos de acuerdo cómo te la voy a pagar. Disculpa Ronny, quello che si è visto più in Guatemala, più che lotta per la casa, appunto lotta per la terra, e via, avviene in due modi, cioè che i contadini vanno e occupano la terra, ovviamente ci stanno risposte, e la seconda cosa è che mentre occupano la terra negoziano, cioè che stanno lì, quindi hanno la possibilità quantomeno di fare di negoziare con i proprietari, con lo Stato, dicendo ok, non la prendo gratis, la pago in qualche modo, Discutiamo su come pagarla. quello che vedremo molto bene che fa la UOC.
Otra cosa que estaba yo mirujeando